Vázquez, que es un distinguido gastroenterólogo en la ciudad de Monterrey, que trabaja en temas de enfermedad inflamatoria intestinal y que nos va a hablar en esta ocasión de los esquemas de vacunación y profilaxis en pacientes con este tipo de patología. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, pues vamos a abordar un tema que no es tan divertido. De hecho, muchas veces no es un tema que nos guste mucho. Pero vamos a ver por qué no nada más es hablar de vacunas y el concepto en general. Antes que nada, la importancia del tema. ¿Por qué es importante meternos a las vacunas, sobre todo quienes estamos muy relacionados a enfermedad inflamatoria? Algo de neumococo, influenza, tuberculosis, el zóster y algo de algunos otros. La enfermedad a lo largo de los años ha evolucionado y ciertamente desde que no se reconocía la enfermedad, se cree que incluso Beethoven tenía enfermedad de Crohn. El auge de medicamentos lo podemos dividir en dos, y es que es la era pre-Remicade y es la era post-Remicade. Es decir, que en el momento en el que se introdujeron los medicamentos biológicos, tuvimos que cambiar la forma de pensar porque los pacientes potencialmente tenían más complicaciones en lugar de que pudiéramos nosotros ayudarles. Ahorita tenemos demasiados medicamentos en el mercado ya, algunos que vienen, algunos como el Tysabri que ya no llegó, y otros más selectivos que probablemente nos brinden la ventaja de no tener que estar tan preocupados por estas infecciones oportunistas. ¿Cuál es la importancia de vacunar a un paciente, de revisar el esquema? Bueno, existen estudios ya clásicos de los que se deriva la gran mayoría de la información que podemos tener, y estos estudios son el COMIT, el SONIC, Pediatrics, en donde podemos ver que la tasa de infecciones no es exageradamente alta, como en estos, o infecciones en general, infecciones severas es poco, pero sobre todo los pacientes que tienen comboterapia son los que llegan a tener infecciones más severas, sobre todo también aquellos que tienen esteroides, contrario a lo que a veces nos pasa, que no nos atrevemos a dar el biológico pensando en que vamos a tener más infecciones. Si pensamos en qué pacientes se van a morir de una infección, tenemos alrededor de una tasa de un 4 por 1000 pacientes por año. Y esta tasa pues no es nada despreciable, ¿verdad? Porque se incrementa el número de pacientes que podamos tener con terapia biológica, y además hay que tomar en cuenta que no lo tenemos ajustado a nuestra población. Estos datos no son nuestros y probablemente nosotros tengamos una epidemiología diferente, sobre todo pensando en tuberculosis. ¿Quién tiene mayor riesgo de fallecer? Definitivamente en todas las series a nivel global sabemos que los pacientes mayores de 63 años, ancianos, son los pacientes que tienen mayor riesgo de tener alguna complicación. Esto derivado de la serie de la clínica Mayo, sobre todo porque son pacientes que tienen múltiples comorbilidades, no nada más una sola enfermedad, medicaciones concomitantes, y además tienen enfermedad por largo tiempo. Jóvenes sanos no tienen, al parecer, un riesgo incrementado de fallecer, pero sin embargo ellos sabemos que son los que suelen tener la enfermedad más severa. Utilizando varios medicamentos, que sobre todo es más frecuente en jóvenes que tengamos que utilizar más de una droga, tenemos que utilizar a veces esteroides junto con el inmunomodulador, junto con el biológico, tienen mayor riesgo de infecciones oportunistas. Y esto, si vemos aquí, sí es impresionante que cuando subimos a 2 o 3 medicamentos el riesgo realmente se sube demasiado. Las infecciones oportunistas en realidad son infecciones que son difíciles de tratar, a veces son difíciles de reconocer, tenemos que enviar pruebas especiales, se asocian en general con una elevada mortalidad, con una elevada morbilidad, y son potencialmente serias y difíciles de tratar. Los inmunomoduladores más comúnmente relacionados son estos, y estos sobre todo para esteroides tenemos dosis corte. Esta dosis es de más de 20 miligramos de prednisona al día, desde 2 semanas que los empecemos a dar. Y también, ojo, aparte de todos estos, hay que tener presente que el haber suspendido en los siguientes meses anteriores, en los 3 siguientes meses anteriores, también se considera eso a un paciente inmunosuprimido. De tal forma que si vemos que la terapia ha cambiado, tenemos anti-TNFs, inmunomoduladores, y por el otro lado tenemos la opción a vacunar, eso nos da la opción
a estabilizar la balanza entre hacerle bien al paciente, darle una droga que meta su enfermedad a remisión y también tener la posibilidad de frenar las complicaciones en infecciones oportunistas. Cuando hablamos de un paciente con enfermedad inflamatoria y nos metemos a pensar en que lo vamos a tratar con biológicos, lo tenemos que dividir en dos tipos. Y es que dependiendo de eso vamos a elegir un esquema de vacunación u otro esquema de vacunación. Entonces lo tratamos como inmunocompetente, sobre todo cuando no hemos iniciado algún medicamento y cuando tenemos tiempos de espera, que la actividad del paciente nos permite o nos da tiempo. O hay quien dice, desde que lo diagnostiques, trátalo como si fueras en algún momento a darle biológicos, sobre todo en los jóvenes. Lo diagnosticas y lo vacunas desde entrada. O el paciente en el que ya no tenemos mucho tiempo, que ciertamente habitualmente es así, llegan ya un poco tarde. Estos pacientes son los que vamos a abordar en el resto de la charla. Barreras para vencer hay muchas. Se ha estudiado que incluso en lugares donde existen grandes poblaciones de pacientes, en donde hay gastroenterólogos que se dedican todo el tiempo a tratar pacientes con enfermedad inflamatoria, en que su clínica es únicamente enfermedad inflamatoria intestinal, hay una disminución en la cantidad del apego a las guías. Sabemos que hay barreras, incluso hay pacientes que dicen yo no me vacuno por ningún motivo. Hay una percepción errónea sobre la seguridad de las vacunas. Hay también quien se pregunta, bueno, ¿de quién es responsabilidad? Yo creo que en realidad la responsabilidad es del médico que prescribe todos estos medicamentos. Finalmente somos nosotros los que nos llevamos eso a la espalda. Entonces es más del gastroenterólogo o del cirujano, coloproctólogo o algo que esté prescribiendo estos medicamentos. Otra situación es que faltan programas generalizados. No hay un programa en México al menos o algún control así estandarizado que de manera proactiva, sencilla, nos dé un esquema de vacunación ajustado para cada paciente. Una aplicación del celular tal vez fuera lo adecuado. Ya hay lineamientos perfectamente bien establecidos respecto a qué pacientes debemos de vacunar, qué pacientes no debemos de vacunar. Son medidas generales. En Estados Unidos, a partir del año 2012, se lanzó una iniciativa en la que si no se cumplen esas reglas, incluso puede haber un problema en el pago del médico y las aseguradoras no se hacen responsables si no se apegan completamente a las medidas de manejo en estos pacientes. Muy importante estas dos vacunas, influenza y neumococo, sobre todo por la frecuencia o la facilidad en la que se pueden adquirir las infecciones. Ahora vamos a hablar de neumococo e influenza. Bueno, factores de riesgo son muy bien conocidos, son factores de riesgo clásicos, faltan algunos más ahí, son demasiados, pero estos son los que me parecen más relevantes y sobre todo son edad mayor de 65, VIH sintomático o asintomático, EPOC, enfisema, asma, enfermedades cardiovasculares crónicas, diabetes mellitus, síndrome nefrótico, enfermedad hepática, alcoholismo, implantes cloqueales. O sea, son demasiadas las situaciones que se han asociado a la enfermedad. Vacunas de neumococo, tenemos dos vacunas. Hay que tener ciertas precauciones al momento de prescribirlas. Esta vacuna se encuentra perfectamente bien indicada en el paciente adulto que no ha recibido un esquema como niño, pero en general los niños, todos reciben, en México, en poblaciones tercermundistas también, reciben los esquemas de vacunación. No en números perfectos, no estamos en el 100% en Estados Unidos o Canadá, pero nosotros andamos en alrededor de 90%, 92% de apego a los esquemas de vacunación. Entonces, el refuerzo de este tipo de vacunas antes de prescribir la terapia biológica nos da una protección de hasta 5 años para poder atender al paciente. La otra vacuna disponible, Prevenar 13, es una vacuna que se puede utilizar incluso en pacientes que no recibieron nunca algún esquema de vacunación y al menos hasta 8 semanas antes de iniciar el esquema de tratamiento con biológicos. Puntos importantes a tomar es que no existe una inmunización perfecta cuando los pacientes ya están en la terapia biológica. Influenza. No hay mucha discusión en realidad que todos debemos de estar vacunados para la influenza.
siempre pasa que el virus muta y el CDC habitualmente se la pasa así el resto del año. Cuando ya manda la vacuna estacional, dice, bueno, no, siempre no, ese no va a servir esta otra, pero ya cuando sale suele ser ya muy tarde. Eso no justifica que no se vacunen los pacientes, se tiene que vacunar, de hecho ya ahorita todos deberíamos de estar vacunados. Esta tabla resume las indicaciones de las vacunas. No hablé de todas las vacunas, pero esto está fácilmente disponible. Lo podemos dividir en dos y estas son las vacunas de la parte superior, las que pueden estar contraindicadas cuando ya se utilizó la terapia de inmunomodulación o inmunosupresión. Y a partir de aquí, de abajo, todas estas se pueden utilizar aun cuando el paciente esté recibiendo los biológicos. Ojo, y muy importante, es que no todos los pacientes alcanzan la tasa de inmunización ya cuando están en biológico. Si lo vemos con tiempo y vamos planeando que ese paciente pueda recibir medicamentos, es momento de vacunarlo o al momento del diagnóstico. Después puede ser ya muy tarde. Y aún cuando le expliquemos al paciente que no es perfecta la vacuna, pues va a decir, bueno, ¿y para qué me la pongo, verdad? Tuberculosis. Tuberculosis es uno de los puntos más importantes. A todos, supongo, nos ha tocado algún paciente con tuberculosis intestinal. Espero que no a todos un paciente con enfermedad inflamatoria y con tuberculosis, pero son un verdadero problema. ¿Qué pasa si encontramos tuberculosis? Desde el punto de vista de esta charla vamos a abordar únicamente el tratamiento o la prevención, la profilaxis. No vamos a abordar todo el tratamiento, eso sería motivo de otra charla totalmente diferente. Pero cualquier paciente que tenga un QuantiFERON TB Gold positivo, un paciente con una prueba cutánea incluso mayor de 5 milímetros en terapia inmunomoduladora, debe de recibir tratamiento. Si esos pacientes se someten a una radiografía de tórax, siempre hay que referir al experto. No es un paciente que nos vayamos a quedar. Referirlo, tratarlo en conjunto, no deshacernos. Esos pacientes nos corresponde mantenerlos. Antes de iniciar el anti-TNF, idealmente tratar por 6 meses con isoniazida. Si es que nos da tiempo. Si es que no nos da tiempo, puede ser suficiente hasta 2 meses y los tenemos que mantener más en contacto por actividad o por falla al tratamiento que pudiéramos pensar que es alguna otra situación. Los esquemas, pues bueno, isoniazida 300 miligramos cada día por 6 meses o isoniazida más rifampicina por 3 meses, pero tenemos mayor riesgo de hepatitis. ¿Qué método podemos utilizar para detectar tuberculosis? Ciertamente no hay un acuerdo, se dice el que tenga disponible. Si tiene disponible radiografía de tórax y PPD, está correcto, pero si tenemos disponible el QuantiFERON TB Gold, que prácticamente todas las farmacéuticas que comercializan los biológicos ofrecen la opción a todo mundo de poder enviar un QuantiFERON TB Gold en cualquier unidad que se prescribe el biológico. Y esta opción generalmente es más útil porque nos da una opción a que no tengamos pacientes con falso positivo, y esto por el BCG, que en México se ha estado utilizando hasta hace unos años. No sé si todavía se sigue prescribiendo en prácticamente todos, pero tenemos pacientes que sí han recibido BCG, entonces esos pacientes probablemente den un falso positivo y los estemos tratando de más. Tienen otras ventajas, y es que es una sola visita a los pacientes a la oficina, es costo efectivo y es el que está recomendado por el CDC. La actividad de la enfermedad puede jugar un papel importante en aquellos pacientes que tienen un resultado indeterminado, entonces suele ser importante repetir el estudio, suele ser importante vigilar las biopsias, suele ser importante también tener una adecuada comunicación con nuestro patólogo por lo que pudiéramos encontrar en las biopsias. Ahora bien, vamos a hablar de prevención y el tratamiento de infecciones oportunistas. Herpes zóster. Herpes zóster es de las infecciones que se nos vienen encima. Desde la primera diapositiva, cuando veíamos el sangrado, veíamos la pirámide, se invierte. Yo ya estoy como a la mitad, allá voy para arriba. Y creo que debemos de considerar herpes zóster siempre. Es una vacuna que no se le puede negar a nadie en realidad.
Herpes zóster es causado por reactivación del virus de la varicela. Herpes zóster en Estados Unidos tiene alrededor de 1 millón cada año y en este país el riesgo de por vida es de 1 de cada 3, o sea, 1 de cada 3 personas, probablemente en México también sea así, 1 de cada 3 personas tendrá y cerca de un 10 a un 18% de las personas con herpes zóster tendrán alguna complicación, que estas son desastrosas, que es la neuralgia posherpética, a veces muy compleja de manejar. La incidencia del zóster está incrementada en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn. Los medicamentos que se encuentran asociados son prácticamente todos de los que podamos echar mano, que son los que tenemos disponibles. Los biológicos, todos los biológicos de anti-TNF están más asociados con herpes zóster. También sabemos que conforme pasa la edad y en enfermedad inflamatoria, y más ocurre en enfermedad de Crohn, muy discretamente, las dos enfermedades se encuentran, en cuanto pasa el tiempo, más asociadas a desarrollo de herpes zóster. Entonces, un paciente añoso, por así decirlo, si se detecta con enfermedad inflamatoria, no le nieguen su vacuna de herpes zóster antes de darle el tratamiento inmunomodulador. La vacuna de herpes zóster ya está disponible, se administra en una sola dosis, esta vacuna, el Zostavax, la única que hay. No está indicado averiguar si el paciente tiene una historia de varicela o si tiene pruebas serológicas. Cualquier paciente mayor de 60 años puede recibirla y es parte de las recomendaciones de diferentes asociaciones a nivel internacional. No tiene contraindicaciones prácticamente. Por eso digo, la única contraindicación probablemente sea el costo de la vacuna. En más de 60 años que se anticipe algún tipo de inmunosupresión, definitivamente se debe de indicar, pero en aquellos pacientes que sean mayores de 60 años, de 65 de cualquier edad también, esta vacuna puede tener una utilidad si se da hasta 14 días antes. Estamos planeando dar algún inmunomodulador, algún inmunosupresor. Podemos administrarla y en 14 días después, si es que llevamos mucha prisa, lo podemos dar. Pero hay algunos autores que recomiendan esperar hasta un mes para poder administrarla. Otras perlas de las guías ITSA es que ¿cuánto tiempo debemos de esperar en realidad? Las guías ITSA dicen únicamente esperen 4 semanas, no antes. Pero eso son 4 semanas también para cualquier vacuna que tengamos que dar de virus vivos. Habitualmente les pedimos la cartilla a los pacientes y no la tienen. Habitualmente tuviéramos que realizar alguna prueba serológica para corroborar si tiene la vacunación. Si no es posible, hay que revacunar, o si el paciente sospecha que no, lo mejor o más prudente es que tenemos que revacunar. Otras situaciones, y esta situación es un poco menos frecuente, pero no despreciable, y es Pneumocystis carini. Pneumocystis carini tiene reportes incluso de pacientes que han fallecido cuando lo han desarrollado. Es una enfermedad que viene por un hongo, este hongo atípico, que es muy agresivo, produce infiltrados inflamatorios muy importantes, a veces puede ser una radiografía completamente normal, tal cual ocurre en los pacientes con VIH, y debido a la reacción inflamatoria produce muchos cambios en la saturación de oxígeno y por eso la elevada mortalidad. En los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria, tanto colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn, existe mayor prevalencia de esta complicación y todos los medicamentos que podemos utilizar, prácticamente todos se encuentran asociados, sobre todo los pacientes con triple inmunosupresión, corticoides, antimetabolitos y los anti-TNF. Estos son los pacientes de alto riesgo y son en los que debemos utilizar algún tipo de profilaxis. Bueno, ya casi voy a terminar. Para llevar a casa es, número 1, desde la primera consulta en que se nos refiere a uno de estos pacientes hay que hacer una historia clínica que incluya vacunas. Siempre tenemos que tener el respaldo de qué vacunas se recibieron. Si no tuvieron desde la primera consulta, si no planeamos utilizar inmunomodulador, hay que vacunar. Nunca vamos a poder prevenir todas las infecciones. La verdad es que revisando las diferentes series en pacientes con protocolos bien seguidos no se previenen todas las infecciones, pero sí se previenen las más severas o las que son mortales. Sea proactivo, no reactivo.
siempre es importante adelantarnos a lo que ya vemos que se nos va a venir. No sabemos qué va a pasar. A veces vemos un paciente con actividad colon muy limitada y de pronto ya está con pancolitis, sangrando y aparte desnutridos. Vacunas recomendadas son todas estas: influenza, tétanos, VPH, meningococo, hepatitis A, hepatitis B. Todas esas vacunas las podemos utilizar sin problemas, aun cuando el paciente esté inmunosuprimido. De que respondan, eso es otro cuento, porque habitualmente no alcanzan a llegar a desarrollar anticuerpos. Vacunas contraindicadas, lo más importante, lo que no debemos de hacer. Influenza con virus vivos. Vacuna tradicional de zóster, ya está disponible la inactiva. Vacuna de herpes zóster, virus vivos. Vacuna de fiebre amarilla, los pacientes que se van de viaje. Vacuna de sarampión, paperas de rubiola. La vacuna oral de tifoidea. Vacuna de viruela, BCG ni de broma. Sobre todo es importante tomarla en cuenta en los recién nacidos de madres que recibieron algún biológico. Los primeros 6 meses está descrito que esos recién nacidos que se vacunan con BCG fallecen. Vacuna oral de polio, virus vivos. Vacuna del anthrax, no está de moda ahorita. Gracias.